Muy buenos días, hermanos. Bendiciones en esta hora, hermanos de la congregación y persona que nos estás escuchando en esta transmisión. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque hoy sus misericordias se han renovado sobre usted y sobre mí. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Gloria a Dios. Ya nos hemos gozado por medio de alabanza, de adoración, y ahora es tiempo de escuchar el consejo de la palabra de Dios. Esta semana creo que es una semana donde el Señor ha traído a nuestra vida corrección, exhortación en alguna área de nuestra vida, y hoy también es una palabra especial. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene como propósito sacudirnos, ¿sí? ¿Sacudirnos de qué? No de ningún polvo, no de ninguna hormiga que se nos haya subido, no. Sacudirnos de la indiferencia y comenzar a ser en realidad lo que Dios quiere que usted y yo seamos, cristianos o cristianas en verdad, de corazón sincero. Y vamos a estar tratando un tema de Apocalipsis. No se preocupe, no es nada de la mujer del Apocalipsis ni nada de eso. Vamos a estar hablando acerca en el libro de Apocalipsis, y veremos cómo, de un pasaje muy conocido, y veremos cómo el cristiano, ya en Apocalipsis encontramos al cristiano obteniendo la victoria junto a Cristo, ¿sí? Pero antes de habernos, o antes de hablarnos de la victoria, nos hace una exhortación. ¿A qué? A recapacitar. La palabra nos hace una exhortación a recapacitar y para que nos arrepintamos. ¿A recapacitar en qué? En todo lo que hemos fallado a Dios, no importando que estemos en un ministerio, que estemos predicando, que estemos en la alabanza, dando clases de niños, no importando la posición en la cual tú te encuentres trabajando en una iglesia, eso no te garantiza de que tu comunión con Dios sea de verdad, ¿sí? Tenemos que tener corazón entendido y tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría. ¿Para qué? Para que nuestro corazón siempre sea lleno de su presencia y poder reconocer cuando le fallamos para poder arrepentirnos. Porque como cristianos muchos le hemos fallado. O le pregunto yo a usted, ¿usted no le ha fallado a Cristo? Yo sí le he fallado, ¿sí? Y han sido los tiempos más tristes quizás de mi vida porque he tomado malas decisiones. Durante mi vida cristiana he tomado malas decisiones que me han llevado a ciertos fracasos, ya sea espirituales, personales. ¿Por qué? Por malas decisiones que tomamos. Y Dios quiere que seamos vencedores, vencedoras en Él, en todas las áreas de nuestra vida. Entre las diferentes exhortaciones encontramos el mensaje de Cristo a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Laodicea. Y yo creo que usted se va a identificar y va a decir, ya sé de qué estaba hablando la hermana o de qué va a hablar la hermana Flor. Bueno, vamos a hablar acerca de esta iglesia Laodicea. Me voy a basar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en delante. Ahorita comenzamos con 2 versículos, oramos y vamos a continuar la palabra, ¿sí? Apocalipsis 3, 14 al 15, dice así la palabra de Dios. Yo quiero que usted también abra ahí su Biblia, porque es tiempo de Dios, recordemos, es tiempo de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿A quién se refiere? A Cristo mismo. Cristo mismo está hablando aquí.
y nos va a decir unas palabras para que recapacitemos, para que meditemos y veamos en qué rumbos andamos y poder corregirnos. Como nuestro buen Padre que nos ama, Él nos corrige. Versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y hace una palabra aquí, perdón hermanos, de exclamación. Dice, ojalá fueses frío o caliente. A Dios no le gustan los términos medios. A Dios le gusta que seamos o que no seamos. ¿Ha probado usted alguna vez una comida que no está bien calentada? ¿O un caldo que no está bien calientito? Imagínese que usted pruebe un caldo de res todo tibio. ¿Cómo va a estar? No va a ser apetecible. Nos va a producir náuseas, ¿sí? Dios quiere que seamos, en verdad, hijas de Dios sinceros. Oremos al Padre. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, agradecemos porque tu misericordia es nueva. Gracias porque como buen Padre que eres, Señor, siempre traes corrección, dirección, Señor, exhortación o aliento a nuestra vida, Padre, por medio de tu palabra. Hoy rogamos que tu palabra, Señor, penetre hasta los corazones, Señor, hasta la profundidad del corazón, Padre, y pueda producir mucho fruto, mi Cristo. Bendice a la persona que está oyendo este mensaje, Señor. Llénala de tu paz. Muéstrale también como lo has hecho conmigo, Señor. Bendito el camino correcto, Padre Celestial. Muéstrale, Señor, que debemos de corregir ciertos rumbos, Padre, para poder obtener la victoria juntamente contigo, mi Cristo. A ti encomendamos este tiempo de la palabra, Señor, para que seas tú el único que te glorifiques. En el nombre glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo pedimos con acción de gracias. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Cristo le dice a la iglesia, la Odisea, le dice, ojalá fueras frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, le dice el Señor, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremendas palabras. Qué tremendas palabras. ¿Por qué? Yo puedo engañarlos a ustedes. Ustedes me pueden engañar a mí. Usted puede engañar a su pastor, a sus pastores, a su pastora o a su líder inmediato. Puede engañar a su familia, al vecino, al hermano. Pero a alguien no vamos a engañar nunca jamás. Y ese es Dios. Dios nunca podrá ser engañado. ¿Por qué? Porque Él conoce la profundidad de tu corazón y de mi corazón. Él sabe lo que tú sientes, lo que tú piensas. Él te escudriña a la perfección. Y Él te entiende cuando tú te sientes triste, cansado, molesto, enojado, enojada, deprimido, deprimida. Él nos entiende. Pero Él no quiere que nosotros nos vayamos al otro lado de la tibieza o al enfriamiento. Él quiere que nos mantengamos en la llama encendida que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, ardiendo con el fuerte deseo de buscar su presencia. Dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, le dice a la iglesia. Y es muy triste. Jeremías nos da una explicación muy importante, capítulo 17. Quiero que usted busque ahí donde usted está su Biblia. Jeremías 17 nos da una explicación muy importante de cómo es que Dios nos escudriña o nos conoce, a qué grado Dios nos conoce. Fíjese bien lo que nos dice la palabra del Señor. Jeremías 17, vuelvo a repetirlo, versículo 10, así ya no se le olvida. ¿Cuál versículo dije? Jeremías 17, 10. Dice la palabra del Señor, yo Jehová, aquí está hablando Dios, dice, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce tus pensamientos. ¿Cómo han sido tus pensamientos el día de hoy? ¿Cómo fueron el día de ayer?
el día de antier? ¿Cómo fue tu pensamiento durante toda una semana? ¿Le agradó a Dios lo que tú pensaste? ¿O sin darte cuenta ofendiste a Dios con tus pensamientos? Dios escudriña tus pensamientos al igual que los míos, y escudriña y prueba nuestros corazones para darnos según nuestro camino y el fruto de nuestras obras. ¿Por cuál camino andamos? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus frutos en el Señor? Tenemos que saber que ante Dios no hay nada oculto. La palabra del Señor nos dice en Hebreos, voy a ir rápidamente para allá, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y ya quizás usted se lo sabe, este versículo muy, muy importante, muy profundo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. A Dios nadie lo podemos engañar. A Dios no le podemos ocultar nuestros pensamientos. A Dios no lo podemos ocultar las intenciones de nuestro corazón. Con Dios no podemos engañarlo, hermanitos. Y tenemos que darnos cuenta que esta palabra, esa manera de exhortación para meditar y reconocer en qué estamos fallando, en qué áreas estamos quizás siendo como la iglesia nos estamos categorizando dentro de la iglesia Laodicea. ¿Por qué? Porque no importa cuánto tiempo lleves tú en el Evangelio, cuánto tiempo lleve yo en el Evangelio. Si somos tibios, tristemente Dios nos va a vomitar. El Señor quiere que estemos entregadas al 100 a Él, totalmente y no a medias. A veces quizás le causamos náuseas al Señor, y no porque no te ame, sino por la indiferencia que hay en nosotros. ¿Indiferencia a qué? Indiferencia a escuchar su palabra, indiferencia a orar, indiferencia a leer la Biblia, no nada más escucharla, leer la palabra de Dios. Indiferencia a ya no querer tener comunión con Él, como Dios anhela tener esa comunión contigo. No solo un domingo, no solo un día de servicio, sino cada día de tu vida. Dios quiere tener una comunión íntima, personal contigo. Y cuando nosotros nos rehusamos, caemos en una tibieza espiritual. Y después nos vamos a ir a un enfriamiento espiritual. Y sin darnos cuenta ya vamos a estar muertos espiritualmente hablando. Yo no sé si usted en su vida cristiana alguna vez se ha encontrado tibio espiritualmente, o si ahorita está tibio espiritualmente. Yo he pasado por esa etapa y es una etapa de rutina, es una etapa donde todo se te vuelve monótono y ya no te produce el mismo gozo escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta hemos dejado que la tibieza gobierne nuestros corazones, y nuestra actitud cuenta mucho. Nuestra falta de compromiso, hermanos, al Señor es un causal de una tibieza espiritual. Dice, fíjese bien, no solamente le dice a esta iglesia que si es tibia la va a vomitar de su boca. El versículo 17, aún hay unas palabras mucho más duras que si, no sé, si me las dijera a mí personalmente, no sé qué haría, hermanito. Y quizás batallamos mucho en esta área. Versículo 17, Apocalipsis 3, vuelvo a recordar. Dice, porque tú dices, yo soy rico. Cristo le está diciendo a la iglesia, tú me dices, o tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
Y es que no es en tus fuerzas, no es en las mías, sino que Dios quiere que tú no te vanaglories, que yo no me vanaglorie, sino que con humildad siempre actuemos, dejando a un lado las vanerías terrenales, porque este mundo va a pasar, pero lo que permanece es la palabra de Dios, es buscar su reino y su justicia. Esta iglesia estaba llena quizás de riqueza, de prosperidad, y quizás físicamente lo tenía todo, pero a la vez le faltaba todo porque vivían en una tibieza espiritual. Y a Dios los tibios no los pasa, hermanitos. No los pasa, ¿sí? No se trata de la cantidad. Poniendo un ejemplo, que demos de ofrenda. Se trata de la actitud del corazón. No se trata de cuánta riqueza tú tengas físicamente, sino se trata de cuánto hay Dios en ti. ¿Cuánto tienes tú de Dios? Esta iglesia era una iglesia rica y decía, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada físicamente. Pero fíjese lo que Cristo le dice a esta iglesia. Le dice, ¿no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¡Wow! Me asombran estas palabras, son fuertes. Es una exhortación muy fuerte. La Odisea era una ciudad bajo el gobierno de Roma que se caracterizaba, hermanos, por su abundancia económica, vuelvo a repetirlo. Era una ciudad muy adinerada, muy rica. Pero los cristianos residentes estaban, hermanos, llenos de lo material y olvidaban lo más importante. ¿Qué cree que es lo más importante más que lo material? Lo espiritual. Y Dios le dice a esta iglesia, eres desventurado y miserable. Prácticamente eres digno de lástima espiritual. Puedes tener todo físicamente, pero todo lo que tú tienes algún día se va a corromper, se va a pasar. Pero ¿qué hay de lo que queda? Lo eterno. ¿Qué hay? Podemos tener riquezas, podemos tener un trabajo excelente, podemos tener quizás lujos, pero ¿qué hay en tu interior de Dios? ¿Qué es lo que tú tienes de Dios? A Dios no le interesan las riquezas físicas, le interesa la riqueza espiritual y que nos enriquezcamos en Él. Dice Juan 19, San Juan 19, lo voy a buscar y lo voy a leer. Se los voy a leer a ustedes y si usted lo tiene ahí, búsquelo también en su Biblia. San Juan capítulo 3, versículo 19. ¿Sí? Lo voy a estar leyendo. Esta es palabra de Dios para nosotros, para usted y para mí. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y leyendo este versículo yo me hago una pregunta y se la hago a usted. ¿Qué está predominando más ahorita en su vida? ¿La luz o las tinieblas? Porque usted y yo no podemos andar ni en la luz ni en las tinieblas al mismo tiempo, porque con alguno vamos a quedar mal. Y déjeme decirle que casi siempre se queda mal con la luz, con Dios. Dios quiere que usted y yo seamos luz y aceptemos la luz en nuestra vida, que dejemos las tinieblas del pecado, que le digamos al pecado, ya no gobiernas en mi vida, ya no soy esclavo del pecado, ya dejé el pecado a un lado, ya mi vida pasada se quedó atrás. Ahora yo soy una nueva criatura en Cristo, tendré luchas, tendré pruebas, tendré tentaciones, mas el pecado no me va a gobernar como antes lo hacía. Ya las tinieblas no estarán en mí, ya las tinieblas no van a predominar en mí. Dios quiere que en nosotros predomine la luz, ¿sí?
y que no seamos dignos de lástima espiritual. Le dice a esta iglesia, eres pobre. Y es quizás algo muy contradictorio porque era muy rica, pero era una iglesia muy necesitada de Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Era una iglesia muy pobre espiritualmente. Pudieran tener todas las riquezas, pero si no existe Dios en la vida del hombre, de la persona, no hay nada. Todo va a pasar. Dice Efesios 2, 12 al 13. Lo voy a buscar y le voy a dar lectura. Efesios 2, 12 al 13. Dice de la siguiente manera: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros antes, ¿cierto? Estábamos lejos de toda la bendición que nos dio Dios. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted y yo debemos de portar a Cristo en nuestra vida, siempre. Perfectos no somos, aclaro. Mas en nuestras debilidades debemos de decirle al Señor, gobierna en nuestras debilidades. Fallamos y mucho, pero en cada falla tenemos que doblar rodilla. Tenemos que pedirle a Dios perdón, ayúdame, necesito de ti. Necesito tu mano poderosa que obre en esta área que para mí es muy difícil. Necesito que tú obres, Señor, en mi pensamiento, que tú obres, Padre bendito, en todo lo que yo soy. Le dice a esta iglesia, tú eres pobre y eres necesitado de mi espíritu, tienes necesidad de mi espíritu. Eres ciega, le dice a esta iglesia, eres ciego. Y no está hablando de una ceguera física, sino está hablando de una ceguera espiritual. ¿A qué voy con esto? Que el hecho de asistir a una iglesia no quiere decir que seamos libres totalmente en el Señor. Recordemos las palabras, los hijos de Dios por sus frutos se conocen. Los frutos son los que van a dar testimonio si eres una hija o un hijo de Dios. Hay mucha ceguera en muchas iglesias. Hay muchos que están ahorita quizás en una silla, en una banca, detrás de una pantalla, pero son ciegos espirituales. Y solo se alcanza a ver ¿qué? Lo mundano, lo terrenal, lo físico, pero no alcanzan a discernir lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay tibieza en el corazón. Hay tibieza, dice Romanos capítulo 12. Voy a darle lectura a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y va a decir usted, ay, ya me lo sé, hermanita. No importa, yo lo voy a leer. Gloria a Dios y ya se lo sabe. Romanos 12, capítulo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que no te conformes con lo que tú ves terrenalmente. Transfórmate en el Señor. No te conformes con lo que está a tu alrededor. Dios quiere que tú seas transformado. Y toda tu mente y tu corazón sufran o pasen, no sufran, pasen esa transformación espiritual. Dios quiere hacer algo importante en tu corazón, en tus pensamientos, en tu vida. Pero a veces somos nosotros los que le ponemos un alto y le decimos, stop, aquí no pasas. Y Dios quiere que tú y yo cambiemos las cosas que necesitamos de cambiar. Sé que no es fácil,
pero también sé que no es imposible. Dice 2 Corintios 4:4, dice de la siguiente manera, ponga mucha atención. Dice, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tenemos que ser nosotros hijos de Dios con toda nuestra visión al 100% espiritualmente hablando. ¿Cuánta ceguera tú crees que puedes tener el día de hoy? ¿Cuánta ceguera espiritual puedes tener? Quizás sin darnos cuenta, la rutina, las cosas que hacemos por hacerlas dentro del camino del Señor, porque sabemos hacerlas, las hacemos por compromiso. Esas cosas, si no se hacen de corazón, no le agradan a Dios. Y tenemos que tener en claro que esas pequeñas cosas van causando ceguera en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay tibieza en el corazón. La tibieza causa todos estos males y estorbos espirituales. Le dice el Señor a esta iglesia, estás desnudo. Desnudo. ¿Qué quiere decir? Que no hay protección de Dios. Cuando entramos en tibieza espiritual, cuando ya no nos dan ganas de orar, de leer la Biblia, ya no queremos estar en un servicio presencial o en línea, ya lo de Dios no nos interesa, nos volvemos desnudos espiritualmente. Hay mucha gente que procura trabajar, y es bueno el trabajo, sí lo es, pero cuando el trabajo te perjudica tu vida espiritual, cuando el trabajo ocupa el lugar que a Dios le corresponde, ya no es bendición como debería de serlo. Se convierte en un estorbo y te va causando una tibieza espiritual. Y nos convertimos en desventurados, miserables espiritualmente hablando, pobres espiritualmente, ciegos espirituales y desnudos espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Sin la protección de Dios. Dice la palabra del Señor en Gálatas, voy a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice de la siguiente manera, ponga mucha atención. 3:27 dice así la palabra del Señor: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Estás tú vestido de Cristo? ¿Cómo está tu vestidura espiritual en esta mañana? ¿Cómo se encuentra tu vestidura espiritual? ¿Está limpia? ¿Está planchada? ¿Está purificada? ¿O quizás tu vestidura espiritual se encuentra en unas partes sucias, arrugadas o sin piezas? Ya no tenemos algo, o quizás estamos totalmente desnudos espirituales. Es muy triste cuando caemos en una tibieza, hermanos, espiritual, porque sin darnos cuenta venimos a caer como la iglesia Laodicea. Así trabajemos todo lo que trabajemos para el Señor. Si nuestro corazón se encuentra tibio espiritualmente, muy poco estaremos muertos espiritualmente. Y Dios no quiere que estemos en esa condición. Es por eso que en el versículo 18 nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Voy a darle lectura. Dice, por tanto, yo te aconsejo. Aquí está la voz de Cristo aconsejando a la iglesia. Le dice, ok, tú estás en esta condición, eres tibia espiritualmente, tú crees que lo tienes todo, pero no lo tienes nada. Pero yo te aconsejo, le dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unjas tus ojos con colirio para que veas, dice la palabra de Dios, que compres oro refinado con fuego para que seas rico. Pero el oro refinado, hermanos, en fuego, es aquel oro muy puro, muy puro. Pero el que es verdaderamente puro lo obtendremos solamente cuando estamos en Cristo. Lejos del Señor no existe ese oro tan puro, tan precioso, tan valioso. En Cristo Jesús nosotros podemos obtener ese oro refinado en fuego, hermanitos. La verdadera riqueza, hermanos, la obtendremos cuando estemos en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada, hermanos. Fuera del Señor no hay nada. Y si nosotros vamos ahí a San Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21, voy a darle lectura a San Mateo 6, 19 al 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ponga mucha atención. Permítanme. Dice la palabra de Dios, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón en esta mañana? ¿En lo material? ¿En lo cotidiano? ¿En lo terrenal? ¿O en lo que verdaderamente permanece, que es Cristo Jesús? Debemos de buscar las cosas de arriba. Busquemos las cosas de arriba antes que las de abajo. Y dice el versículo 33 de este capítulo de Mateo, cuando nosotros tenemos bien claro este versículo y lo aplicamos en nuestra vida, vienen cosas de refrigerio a nosotros. Dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Dios quiere que nosotros le busquemos a Él y Él se encargará de lo material, en proveernos lo que nosotros necesitamos conforme a su voluntad y no a la nuestra. Y Dios le dice a esta iglesia: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, que compres de mí vestiduras, ¿de qué color? Blancas, para vestirte y no se descubra tu vergüenza. Déjeme decirle que Cristo quiere que busquemos una vestidura pura, que vivamos en santidad. Vuelvo a recalcar, que le digamos a nuestra antigua manera de vivir: ya no gobiernas en mi vida. Ahora Cristo vive en mí y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque Cristo está en mi vida. Y quien gobierna mi barca es Cristo Jesús. Y aquí en mi barca, en mi vida, no hay lugar para la vida pasada. Dios quiere que aprendamos a vivir en santidad. ¿Qué quiere decir santo? Apartado del pecado. ¿Cómo ha sido la santidad? ¿Cómo has practicado la santidad en esta semana? ¿En realidad nos hemos apartado del pecado? Vuelvo a aclarar, no quiere decir que seamos perfectos, porque vamos a fallar no una vez a la semana, todos los días y a cada rato quizás. Pero quiere Dios que en ti y en mí exista un corazón que sea sensible a la voz del Espíritu Santo, que redarguye ahí nuestro corazón y podamos volver siempre al arrepentimiento y no volver a hacer el mismo error. En lugar, hermanos, de andar buscando un vestido elegante o de marca, o qué zapatos ponerme, o quién va a ir mejor vestida el domingo, si yo, la hermana del coro, la hermana de la puerta, la ujier, quién llevará una marca de ropa más cara.
Esas son vanerías. Esas cosas van a pasar. Son pasajeras y a Cristo no le agrada. A Cristo le agrada la humildad, la sencillez de corazón. ¿Qué vestiduras ahorita tenemos espiritualmente hablando? ¿Cómo está nuestra vestidura? ¿Cómo está tu vestidura? Recordemos el pasaje: Dios escudriña tu mente, tus pensamientos, y Él prueba tu corazón. Si tú eres sincero y sincera ahí en este momento, en tu interior, ¿cómo catalogas que está ahorita tu vestidura espiritual? Cuando nuestra vergüenza está al desnudo, hermano, quiere decir que nuestra alma está mal delante de Dios y no hay nada que lo cubra. Cuando el pecado no lo queremos confesar, estamos desnudos totalmente ante el Señor. Y ese pecado nada lo puede cubrir hasta que tú y yo clamemos la misericordia de Dios y roguemos su perdón y una restauración. Y la sangre de Cristo va a cubrirnos de todo pecado. Dice la palabra: vístete de santidad. Colosenses 3, 12 al 14. Voy a darle lectura a esta palabra. Ya pronto termino. No se desespere. Colosenses capítulo 3, 12 al 14. Fíjese lo que dice el Señor. Dice: vestíos pues, fíjese bien, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Uy, qué difícil está este punto. Y perdonándonos unos a otros. Se vuelve más complicada la situación, ¿sí? Dice: si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo debe de ser nuestra vestidura? Nuestra vestidura espiritual. A ver, hermanos, hermana, ayúdeme con esto, porque yo no lo conozco a usted en su interior. Yo ya me analicé y ya le he pedido perdón a Dios por muchas fallas que a la luz de la palabra yo encuentro, porque la palabra es como un espejo. Y la palabra me dice en qué estoy mal, vestida espiritualmente. ¿Cómo estamos ahorita vestidos del Señor? ¿Somos misericordiosos? ¿Somos bondadosos, humildes? ¿Practicamos la mansedumbre? ¿Tenemos paciencia? Pero déjeme decirle, a lo mejor usted me puede decir: uy, en esto yo estoy al 100 y lo traigo bien puesto. Pero ¿qué tal cuando llega el momento de colocarnos la siguiente vestidura? Soporta a tu hermano, que es bien difícil. Soportaos los unos a los otros. Híjole, ahí como que ya muy bien no me va gustando. Pero el siguiente está un poquito más fuerte y difícil. Perdona a aquel que te ha ofendido. Perdona a los otros. Así como Cristo también te perdonó a ti. Pero sobre todas estas cosas, dice la palabra del Señor, sobre todas estas vestiduras, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y sabe por qué? Porque el amor cubre multitud de fallas, de faltas, de errores. Dice la palabra del Señor: vístete de santidad, vístete como escogida, escogido de Dios. ¿Cómo nos estamos vistiendo hoy? No me refiero a la ropa que tenemos puesta, no, me refiero a lo espiritual que acabamos de mencionar. Le dice el Señor: unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio es conocido como un muy buen remedio para lubricar el ojo, hermano. Pero Cristo le está diciendo a la iglesia que compre el verdadero colirio que viene de Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es la única verdad que debe de gobernar en tu vida.
Cristo quiere que tú adquieras de Él todo lo que te enriquece espiritualmente, que tú lo busques con todo tu corazón, y Él se va a encargar de bendecirte, de suplir las necesidades. Claro que tenemos que aprender a vivir agradecidos en todo tiempo, cuando no hay lo suficiente, darle gracias a Dios en la salud o en la enfermedad, cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van tan bien. Pero Dios quiere que aprendamos que Cristo es la verdad. Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que comprender, hermanitos, que Cristo es la única puerta que nos conduce al Padre, que nos conduce a vivir en fuego del Espíritu Santo. Cristo es la verdad. La verdad, Cristo mismo nos hace ver nuestra condición espiritual. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando tú y yo meditamos la palabra del Señor, vamos a encontrar no errores en nosotros, horrores. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que ser transformada por medio de su palabra. Tus pensamientos, tu corazón, todo tiene que ser transformado por medio de la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículo 32 dice de la siguiente manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo Jesús quiere hacerte libre por medio de su palabra. Cristo Jesús quiere que tú y yo no caigamos en una tibieza espiritual que nos va a conducir al fracaso, que nos va a conducir a tristezas espirituales. Versículo 19, Apocalipsis 3, dice la siguiente manera. Dice: yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Primero Dios exhortó a la iglesia a la Odisea, le enseñó su condición, en qué condición ellos creían que estaban y la condición real en la cual estaban delante de los ojos de Dios. Y Dios le aconseja a esta iglesia qué camino debe de seguir, qué es lo que debe de adquirir y dejar atrás para que en realidad Él gobierne. Y le dice con su palabra a la iglesia, a la Odisea, le dice prácticamente en mis palabras: tranquilo, es que yo te amo tanto que yo te doy corrección. Yo te amo tanto que yo quiero que tú también seas celoso de mi palabra, que te arrepientas, que vuelvas a mí. Sé celoso y arrepiéntete. ¿Por qué? Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este versículo se lo está diciendo a la iglesia, a la Odisea, y nos lo está diciendo también a nosotros. Primero le enseña su condición, la manera en la que ellos creen que están bien y no están bien delante de Dios. Después le dice qué consejo, le aconseja qué camino debe de seguir. Después le dice: yo te amo tanto que te estoy corrigiendo. Sé celoso porque yo estoy a la puerta y te hablo. Y yo pido que tú me abras la puerta, pero en ti está el abrirle la puerta al Señor, porque el Señor está listo para perdonarte. Quizás tú le has fallado al Señor, quizás tú has caído en una tibieza espiritual y puedes haber cometido muchos errores. Pero aquí está el Señor a la puerta y está tocando tu puerta, la puerta de tu corazón. Y quizás el enemigo viene también y te puede estar diciendo: es que tú ya le fallaste a Dios. Es que ya ha sido mucho lo que Dios te ha perdonado, ya no más. Pero reprende esa voz acusadora y ábrele a la voz de Cristo. Abre la puerta. Abre la puerta y no te vas a arrepentir, porque el Señor entrará a tu corazón y hará una limpieza en él, hará una limpieza en tus pensamientos, limpiará la morada que a él le corresponde. Limpiará tu corazón y mi corazón para morar ahí una vez más al 100% y vivir en fuego espiritual, hermanos. Y si nosotros continuamos fiel
fieles a Dios. Dice el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si tú y yo continuamos fieles a Dios, créeme, vamos a estar siempre con Él en la eternidad. Y el versículo 22 concluye este pasaje o este mensaje a la Odisea. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Prácticamente, si eres entendido, hazlo. Esta palabra es una palabra que Dios trae para su vida. Primero la trajo para mí. Es una palabra de amor. No lo tome tanto como de exhortación o de corrección. Es una palabra de amor, porque el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Dios lo ama, Dios me ama y Dios quiere disciplinarnos y Dios quiere que tú y yo seamos entendidos y aceptemos el consejo de su palabra. Arrepintámonos, abrámosle la puerta una vez más a Dios. Si tú te has alejado del Señor y quizás estás escuchando este mensaje, no importa que estés en una iglesia, puedes estar lejos de Cristo, aunque tú estés sirviendo en un ministerio, tu corazón puede estar lejos del Señor. Es tiempo de que le abramos la puerta una vez más al Señor y le digamos, ya no más, Señor, ya no más al pasado, ya no más a la tibieza espiritual. Hoy te digo sí a ti, entra en mi vida y haz una vez más esa limpieza en mi interior. Yo te invito a que cierres tus ojos. Padre bendito, en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti, Señor, con confianza. Y te damos gracias porque tú eres tan bueno, mi Dios, que en tu misericordia nos hablas, nos corriges, Señor, y nos muestras el camino cual seguir, Padre. Hoy rogamos, Señor, que seas tú, Señor, el que siempre traigas esa convicción de pecado en nosotros, en nuestro interior, cuando nuestros pies quieran desviarse, mi Dios, a la tibieza espiritual, a hacer lo malo, Señor, al conformismo espiritual o a la rutina. Corrígenos, ayúdanos para que nosotros no caigamos, Señor, en esa condición de la iglesia Laodicea, Padre. Y si ya estamos en esa condición, perdónanos, Padre. Hoy abrimos, Señor, una vez más la puerta de nuestro corazón a tu presencia, mi Dios. Gobierna en nosotros, reina en nosotros, Padre. Haz tu perfecta y preciosa voluntad en nosotros, mi Dios bendito, para que así nosotros podamos vestirnos, Señor, de ti, mi Cristo. Esas vestiduras como escogidos tuyos, mi Dios, como tú quieres que nos vistamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener claro, Señor, que lo importante no es cuánto tengamos o poseamos materialmente o físicamente, sino lo que somos espiritualmente. Hoy, Señor, reconocemos nuestra condición. Ayúdanos, te necesitamos, Padre. De aquí en adelante, Señor, gobierna nuestro pensamiento, gobierna las intenciones de nuestro corazón, gobierna, Señor, nuestra manera de vivir, Padre. A ti te damos la gloria en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, vamos a estar concluyendo este mensaje. Vuélvalo a leer. Yo le invito a que Apocalipsis 3, 14 al 22, usted lo lea con detenimiento en su casa. Léalo, mi hermano, mi hermana. ¿Para qué? Para que Dios vuelva a refrescar esta palabra y Dios le enseña a usted de manera personal en qué áreas estamos fallando sin darnos cuenta, mis hermanos. En el amor de Cristo les invito, hermanos, a todos los días estar a cuentas con el Señor. Y no solo con el Señor, sino también con nuestro prójimo. Les amo en el amor de Cristo. Y la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre cada uno de ustedes. Y la paz del Señor gobierne en sus corazones. Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios me los bendiga enormemente. Que esta semana sea una semana de bendición, de paz, de fe, de victoria, de prosperidad también. Física y espiritual. La más importante es la espiritual.
Que sea una semana donde sintamos la llenura, la presencia de Dios. Que en medio de las luchas, de las pruebas, de la enfermedad o de la escasez, podamos decir, Dios conmigo y mi sonrisa siempre va a estar en cualquier tiempo. Que esta semana sea una semana donde usted y yo seamos vencedores en Cristo Jesús. Les amamos en el amor de Cristo. Dios me los bendiga. Saludos.